Bueno, muy buenas noches. Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes aquí. Y la idea es tratar este tema que creo que consideramos bastante interesante, no lo hemos tocado nunca todavía, referido al tema de inmunidad y vacunas. Este tema lo vamos a compartir con el doctor Pedro Escala, que luego lo presentaré cuando sea la segunda ponencia. La mía va a ser un poco breve, simplemente mencionar que es inmunidad, un recordatorio muy, como decimos a veces, de vuelo de pájaro, y luego ver algunas cositas que tienen que ver con las vacunas que se están dando en este momento, especialmente en el tema de la influenza, y ver alguna alternativa que tiene que ver también con la fitoterapia, lo que se denomina de alguna manera vacunación a través de la fitoterapia, que también la hay. Y la segunda parte va a estar, como les decía, a cargo del doctor Pedro Escala, que les va a hablar un poco sobre la cuestión de homeopatía y qué es lo que hay dentro de la homeopatía, como para también posibilitar eventualmente inmunizarse sobre distintos tipos de patologías. Vamos a definir siempre, lo primero de todo, qué es la inmunidad, ¿no? Inmunidad es un estado de resistencia natural o adquirida. Es decir, nosotros tenemos ya defensas desde que nacemos, pero también la podemos adquirir de alguna forma. Este estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos frente a una determinada enfermedad. Cuando decimos poseen algunos organismos, no nos estamos refiriendo únicamente al ser humano. Las plantas de pronto también tienen inmunidad frente a determinados agentes tóxicos, alergénicos, microbianos, etc. Entonces nos prepara, de alguna forma, frente a una determinada enfermedad o al ataque de un agente infeccioso o tóxico. La palabra inmunidad, si nos vamos de alguna manera hacia la etimología, viene del latín immunitas. Immunitas, de alguna manera, era la palabra que en la época de los romanos se daba a aquellas personas que iban a estar exentas de pagar impuestos, sobre todo, por ejemplo, nobles, gente de poder, que tenía diversos tipos de gracias, o sea, no pagaban impuestos, como si fueran, digamos, jueces de la Corte Suprema, ¿no? Más o menos, para tener idea. Pero también es cierto que con el tiempo la palabra inmunidad pasó al campo diplomático, cuando se habla de inmunidad diplomática, y al campo político, cuando de pronto alguna persona no puede ser juzgada por ampararse en su inmunidad como diputado, etc. Bueno, más o menos todos conocemos. Así que la palabra inmunidad recién cuando pasan los estudios de Pasteur, de Jensen, cuando se empieza a practicar justamente y sobre todo con la aparición de la vacuna contra la viruela, a partir de ahí entonces comienza a hablarse ya de inmunidad referido al sistema de defensa que tiene cada organismo frente a la agresión de distintos patógenos, tóxicos o gérmenes. Cuando hablamos de inmunidad, tenemos dos tipos de inmunidad básicamente o importantes, ¿no? La inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. La innata, de alguna forma, es la que yo ya tengo en el cuerpo, con la cual nací. Pero la adquirida puede ser natural, porque de pronto el bebé nace con sus defensas, pero a través del amamantamiento, a través de la leche materna, va sumando nuevas defensas. O puede ser también naturalmente adquirida a través de una infección. Yo de pronto contraigo una infección y ya mi organismo empieza a fabricar anticuerpos frente a ese germen. Puede ser la inmunidad adaptativa, también de tipo artificial, donde yo puedo recibir a través de distintos métodos, por ejemplo, transferencia de anticuerpos, o si no, lo que hoy nos convoca un poco, que tiene que ver con las vacunas. La vacuna sería entonces una forma de inmunidad artificial de tipo adaptativa. La inmunidad innata está relacionada fundamentalmente con la serie blanca, es decir, con los leucocitos, con los glóbulos blancos. Es ahí entonces donde tenemos el fuerte de nuestro sistema de defensas. Dentro de esta inmunidad innata están, por ejemplo, las células asesinas naturales, conocidas como natural killers, linfocitos NK, no es Néstor Kirchner, ¿no? Sino son natural killers, mastocitos, eosinófilos, basófilos, y también tenemos las células fagocíticas, de las cuales tenemos macrófagos, neutrófilos, células dendríticas,
Atención, cuando hablamos de dendríticos no significa que son las dendritas que conocemos del sistema nervioso, sino que son células que tienen una forma parecida a las dendritas, por eso se les llama así, pero que están ubicadas fuera del sistema nervioso. Lo vamos a encontrar en vasos, músculos, huesos, etcétera, y distintos órganos. Las células dendríticas tienen una facultad que es la de presentar antígenos que hacen de enlace con el sistema inmune adaptativo. Es decir, estamos con la inmunidad innata y este tipo de células puede entonces tomar un antígeno y mostrárselo al resto de la defensa para decir, miren, acá está, atáquenlo. Esa es entonces la forma de mostrar un antígeno para que luego se aparezca una reacción justamente inmunológica. No solamente son las células de glóbulos blancos específicamente, más la suma de macrófagos y células dendríticas, sino que también pueden considerarse dentro de la inmunidad innata los mecanismos relacionados con la inflamación. Recordemos que si yo me doy un golpe, inmediatamente aparecen mediadores, como puede ser la histamina, la serotonina, la bradykinin, de manera tal de que esto es lo que sería un primer sistema de defensas ultra rápido, porque son los primeros que acuden frente a un foco leccional o un foco tóxico. Luego vendrá todo el sistema que acompañará y terminará de cerrar el ciclo de la inmunidad. De manera tal que si analizamos esto, y nos falta agregar el sistema de complemento, que también forma parte de esta inmunidad innata. Esto sería un sistema rápido, es un sistema de defensa rápido que el organismo ante el primer ingreso genera un tipo de respuesta. No siempre el grado de respuesta que va a suceder por esta inmunidad innata va a alcanzar a resolver la problemática. La inmunidad adaptativa va a estar relacionada fundamentalmente con los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B tienen la particularidad de generar células plasmáticas y estas células plasmáticas van a generar finalmente los anticuerpos, los famosos anticuerpos que ya tienen un direccionamiento frente a determinados antígenos. Esto constituye, los linfocitos B, las células plasmáticas y la generación de anticuerpos, lo que se denomina inmunidad humoral. En cambio, la inmunidad celular va a estar relacionada fundamentalmente con los linfocitos T. Estos T se van a dividir en los llamados CD4, conocidos también como T helpers o colaboradores, y los CD8 que son citotóxicos. Por ejemplo, los CD8 tienen capacidad de atacar y destruir elementos foráneos que ingresan, de pronto puede ser hasta células, toxinas de un germen, y puede tener esa facultad de eliminarlas directamente. De manera tal entonces que este sistema integrado, el de la inmunidad innata y la adaptativa, confluyen en generar todo el sistema inmunológico que va a actuar frente a diversos tipos de antígenos. Hay una particularidad respecto a los linfocitos, tanto los B como los T, que es la facultad de tener memoria. Frente a algún primer agresor, frente a alguna bacteria, ellos van a recordar, le van a mirar la cara y van a poder saber responder frente a una nueva inserción de ese agente que está ingresando. O sea, la facultad de memoria es también imperativa de este sistema de inmunidad adaptativa. Acá simplemente lo tenemos esbozado en figuras. Tenemos de este lado la inmunidad innata, es una respuesta rápida, mientras que la adaptativa es un tipo de respuesta lenta. Fundamentalmente acá tenemos lo que hemos visto recién, linfocitos B, linfocitos T, la aparición de los CD4, los CD8, aparición de anticuerpos, y acá tenemos el resto de elementos que hemos señalado antes para la inmunidad innata. Hay un tipo de célula que son de un tipo de linfocito que se llama gamma delta, que tiene una función ambivalente, es como que puede compartir aspectos relacionados con la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Bien, entonces, dentro de la inmunidad adaptativa, ahí vamos a tener una posibilidad que es la de incorporación de vacunas. Las vacunas van a generar, de alguna forma, un sistema de defensas que vamos a ver en qué casos va a ser efectivo. Por un lado, tenemos 4 tipos de vacunas. La podemos tener con microorganismos inactivos, o sea que no tienen ningún tipo de actividad. Por ejemplo, son las vacunas para la gripe, cólera, hepatitis A. Pero estas vacunas de microorganismos inactivos pueden requerir un refuerzo, es decir, no son totalmente 100% a veces efectivas, sino que pueden tener un sistema de refuerzo.
con microorganismos vivos atenuados también es el segundo grupo. En este caso son microorganismos que todavía no están muertos, están vivos, tienen alguna capacidad de reacción antigénica, que es lo que busca uno cuando incorpora esto. Y tenemos los casos de la fiebre amarilla, el sarampión, la rubiola. Estos casos muchas veces no requieren refuerzos. Algunas ocasiones puede requerirse, pero por lo general no requieren refuerzos. Luego tenemos un tercer grupo de vacunas que se prepara con toxinas inactivas de las bacterias. Es decir, acá ya no tenemos los gérmenes, sino sus productos, como ser en este caso entonces las toxinas. Es el caso de la vacuna contra el tétanos o la vacuna contra la difteria. Y por último, el último grupo está conformado por aquellas vacunas que tienen fragmentos pequeños de los microorganismos, como ser, por ejemplo, el caso del virus de la hepatitis B. De manera tal que este es un poco el cuadro con el cual las vacunas se manejan en función de cómo se elabora cada una de ellas. Vamos a ver entonces un ejemplo que tiene que ver con lo de la vacuna contra la influenza. Traemos esto porque de alguna manera vamos a focalizar, no vamos a poder hablar todo de las vacunas, sino focalizar un poco en esta cuestión invernal, que es quizás de las vacunas más importantes y con la que mayor asiduidad los sistemas públicos de salud generan para la población la administración de ellas. Estas vacunas, esto es información del CDC. El CDC es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Es de alguna manera un ente gubernamental que hace el seguimiento y da los patrones que tienen que ver con las vacunaciones prácticamente que son tomados a nivel mundial. Es una suerte, digamos, de Biblia por el cual muchos países se rigen en función de los comentarios y las recomendaciones que hace el CDC. Entonces, en el caso de la vacuna contra la influenza tenemos una que es la trivalente y otra que es la tetravalente. ¿En qué se diferencian unas? Que la trivalente, un poco que es la tradicional, quizás la más frecuente que se da, protege contra dos virus de la influenza A, que es el H1N1 y H3N2, y contra un virus de la influenza B. Esta vacuna, la trivalente, por lo general se puede dar en una dosis pequeña o estándar, desde los 6 meses hasta los 64 años, o en casos por ahí de mayor riesgo se puede dar en dosis alta a mayores de 65 años. En el caso de la tetravalente, esta protege contra dos virus de la influenza A y dos virus de la influenza B. Esta es, como podemos ver, un poco más completa que la anterior. Se da en forma intradérmica a personas que van desde los 18 hasta los 64 años. Esta vacuna también puede darse a nivel intranasal en chicos muy pequeñitos, en forma, digamos, de aerosol intranasal. Bien, entonces veamos, por ejemplo, qué es lo que dijo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades respecto a la vacunación contra la influenza en el periodo anterior, en el periodo que nos pasó de largo el año pasado. Y dice, finalmente, que esto lo dice el centro no lo digo yo, sino el propio centro que hizo toda la recopilación de información. La vacuna fue un 18% efectiva contra el predominio de la cepa de la gripe A y del 45% resultó efectiva contra la cepa B. Entonces dice, a pesar que los resultados no son significativos, este centro recomienda vacunarse igual para evitar males peores. Cuando uno ve quizás esta cifra, uno dice 18%, entonces si hubiera dado un placebo, pues le daba el 30%. Es decir, sabemos un poco hasta dónde llega el efecto placebo. Y llama la atención, curiosamente la atención, que tengamos una propuesta de vacunación con un escasísimo margen, porque si hacemos el promedio 18-45 nos va a dar 28 más o menos. Entonces estamos dando una vacuna frente a una prevención que no es del todo completa. Ahora bien, ¿cuándo se dice que una vacuna es efectiva realmente? Y se dice que es efectiva cuando se empiezan a medir los anticuerpos que genera, sobre todo en los modelos in vitro, en los ensayos preclínicos. Ahí se considera entonces que puede ser efectiva. Pero solamente basarnos en que una vacuna, por ejemplo la triple, es 95% efectiva, es porque genera en el 95% de los casos una respuesta de anticuerpos que es 95% de los casos se genera y en un 5% de los casos no se genera. Lo cual no significa que sea 95% efectiva para contrarrestar precisamente las enfermedades.
Y esto, entonces, por eso decimos que haya un alto título de anticuerpos, no siempre es sinónimo de prevención, lo dice el propio Centro de Control de Enfermedades. Esto ha pasado, por ejemplo, con la vacuna de la tos ferina. La vacuna de la tos ferina, cuando se vieron los resultados de eficacia, luego de las vacunaciones, se vieron que había mayor cantidad de anticuerpos, pero no se protegió a la gente, por ejemplo, frente a la tos ferina. Lo mismo ha pasado con la varicela. No han existido realmente datos que hayan evidenciado la eficacia de esta vacuna. De manera tal entonces que a veces tenemos que tomar con pinzas este tema de las efectividades que pueden tener algunas vacunas frente a lo que realmente ocurre. Una cosa es la efectividad in vitro y otra cosa es la efectividad in vivo. Por eso, cuando hace el raconto, este Centro de Control de Enfermedades y Prevención que tiene que ver con las vacunas, los escasos resultados que hemos visto realmente a veces nos ponen en duda sobre esta obligatoriedad de ponernos la vacuna sí o sí. Y esto es interesante lo que pasó en Canadá. En Canadá, en el año 2010, se constató, se hizo toda la vacunación en todo el país, que la vacuna contra la gripe porcina, la H1N1, en realidad empeoró los síntomas de la gripe. Y a veces es lo que pasa con algunos abuelos, que a veces dicen, mire, yo me puse la vacuna, como me dijeron, yo estoy peor. Entonces, acá, digamos, se vio a ver qué es lo que pasaba. Entonces se hizo este estudio en cerditos y se vio que en realidad el mayor número de anticuerpos que se iba generando no siempre estaba correlacionado con la capacidad de bloquear los antígenos de la bacteria o del virus, de lo que se está, en este caso es el virus, de lo que se estaba inoculando. De manera tal, entonces dice, el trabajo, ¿no?, en porcinos que recibieron la vacuna y posteriormente fueron expuestos a la cepa relacionada con ese virus, se observó que los anticuerpos producidos en respuesta no podían unirse a una región clave del virus. Es decir, el virus tiene una zona donde de pronto un anticuerpo tiene que anclarse ahí y bajarlo, destruirlo, bloquearlo. Entonces se vio que a pesar de que había muchos anticuerpos, no alcanzaban a la zona de anclaje como para poder entonces bloquear eso. Además tenemos otro tema que tiene que ver qué es lo que le ponen adentro a las vacunas. Y acá nos enteramos que el glutamato monosódico está presente en las vacunas. Y el glutamato monosódico, en más de una oportunidad lo hemos hablado en las charlas, que es un aditivo, por ejemplo, que aparece en los alimentos, que ese aditivo ha sido relacionado con casos de fibromialgia, con casos de Alzheimer, con casos de Parkinson y también con algunos casos de cáncer o mayor incidencia de cáncer, en la medida que se haga, lógicamente, un abuso y un uso muy continuado de este glutamato. El problema es que el glutamato está prácticamente en muchísimos alimentos, lo vemos en calditos de verduras, lo vamos a ver en snacks, es decir, hay varios alimentos envasados, enlatados, que se suele poner este tipo de, por así decirlo, conservante y de saborizante. Entonces, el Centro de Control de Vacunas de Estados Unidos dice que hay 5 vacunas que contienen el glutamato monosódico: la del adenovirus, la de la influenza cuadrivalente, este es rubiola, varicela paperas, varicela, y la del Herpes zóster o culebrilla. El problema del glutamato que ingresa, este glutamato, sabemos que nosotros tenemos un neurotransmisor relacionado justamente con el glutamato, que tiene que estar en equilibrio también con la serotonina, con nuestros otros neurotransmisores. El exceso de glutamato hace que las neuronas, por ejemplo, queden mucho más irritables, y eso puede generar desde convulsiones hasta hipoxia y hasta muerte neuronal. De manera tal entonces que el eventual peligro que incluye al producto este, que es el glutamato, en este tipo de vacunas, también nos va a dejar un signo de interrogación. La FDA ha aprobado una vacuna justamente para la influenza a través del laboratorio GlaxoSmithKline, que ese producto se llama Flulaval. Acá tenemos entonces el Flulaval, que es un producto que ha sido aprobado. Entonces, esto se está dando. Ahora, veamos el prospecto, porque justamente nosotros como profesionales de salud siempre tenemos que leer los prospectos. Cuando leemos el prospecto, dice, fíjense, no hay, esto está en inglés, lo traduje acá, no hay ensayos clínicos controlados adecuadamente que demuestren un decrecimiento de la enfermedad por influenza luego de haber sido vacunado con Flulaval.
Es decir, el mismo prospecto le está diciendo, miren, no estamos dando seguridad ni eficacia de esto. Por otro lado, vemos en el prospecto que tiene mercurio como preservativo. Ya sabemos el problema del mercurio en los riñones, lo que puede generar, y sobre todo un chico chiquito que le demos productos con mercurio. El mercurio aparece como timerosal. Entonces, este es otro de los problemas que también tenemos que ver. Y sigamos. Dice, fluorobal no ha sido evaluado en su potencial peligro de carcinogenicidad o mutagenicidad, ni tampoco en el empeoramiento de la fertilidad. Es decir, las pruebas sobre la mutagénesis no se hicieron. Entonces, pero ellos te lo están advirtiendo, eso es lo bueno, ¿no? Te están diciendo, mira, con esto te puede ir mal, pero yo te lo estoy avisando. Y seguimos. Su actividad en pediatría no ha sido establecida y están recomendándola dar en pediatría. Entonces, seguimos. Efectos adversos. Bueno, tienen un listadito interesante. Síndrome de Guillain-Barré. Vamos a ver un Guillain-Barré. Paciente que queda postrado totalmente, pierde la capacidad de los músculos, pierde la capacidad respiratoria, tiene que estar con respirador. Es muy difícil sacarlos. Volvamos. Síndrome de Guillain-Barré, encefalopatía. Ni que hablar, un chico que le agarra una encefalopatía puede quedar, por así decirlo, digamos, con dificultades intelectuales permanentes. Neuropatía del nervio óptico que puede conducir a la ceguera. Parálisis facial, neuropatía del plexo braquial, ya te deja de mover el brazo directamente. Shock anafiláctico, o sea que encima tendrías que tener un corticoide al lado por las dudas, y además vasculitis que puede ser necrotizante. Entonces, esto es simplemente de lo más grave que dice que puede ocurrir, pero tampoco dice que ínfimamente puede ocurrir o no, puede ocurrir. Entonces, cuando a uno le toca es el 100%, ya lo sabemos. Como le pasó a este señor, después de la vacuna, a él es el 100%, síndrome de Guillain-Barré. Bien, el otro es el Tamiflu, que se había puesto también muy de moda en su momento, y salió el artículo publicado en el British Medical Journal, que es de pronto de las revistas más importantes, donde habla justamente sobre la verdad de esto, sobre la verdad del Tamiflu. Salió un poco tarde, porque salió en el año 2014, cuando ya las campañas habían iniciado en el 2010, 2011, 2014, ya salió medio tarde. Entonces dice el artículo, que acá está la referencia, no hay razones que avalen la utilización preventiva del Tamiflu para evitar la transmisión de la infección. Siempre estamos hablando de la influenza. El beneficio como tratamiento es insignificante, porque lo único que hacía retrasaba los síntomas 6 u 8 horas. Es decir, aquel que recibe el Tamiflu tardaba 6 u 8 horas más en enfermarse o retener síntomas que aquel que no había recibido. Por otro lado, no alcanzaba a evitar el desarrollo de complicaciones graves. Ese era también otro problema, o sea que de encima no te prevenía sobre complicaciones que podía traer la gripe. Entonces, acá es donde nos planteamos, ¿qué alternativas tenemos? Bien, vamos a ver, algunas alternativas tenemos, no es que tengamos la solución a todo. Las alternativas se empezaron a plantear en función de, por ejemplo, algunas plantas que tenían muy buen espectro en el árbol respiratorio. Una de ellas fue justamente la equinacia. Cuando se hace el estudio de la equinacia, y este es un review que vio cantidad de casos, se ha visto que es realmente efectiva frente a varios tipos de enfermedades respiratorias. A partir de estos estudios se piensa decir, bueno, ¿por qué no hacer como una suerte de vacuna con este tipo de productos? Estos fueron trabajos que fueron realizados en adultos. Acá tenemos otro trabajo donde se han hecho evaluaciones en chicos, fíjense, entre 2 y 5 años, con historias de infecciones agudas y respiratorias, donde se ven buenos resultados. Entonces, a partir de estos trabajos, dijeron, bueno, vamos a hacer entonces la posibilidad de dar esto frente a la no infección, frente a un estado normal de salud, a ver si previene. Y es así entonces que el trabajo salió publicado en el Virology Journal, y se habló justamente de las propiedades que tiene, de eficaces, ¿no?, de la equinacia frente a virus altamente patógenos de la influencia aviar y porcina, el H1N1, H5N1, H7N7. Acá se ve los porcentajes, lo que está en rojo son los porcentajes de inhibición frente a las distintas cepas,
Y lo interesante del caso es que con las dosis recomendadas orales de un jarabe de equinacia se lograba contrarrestar muy bien la cepa. Fíjense que se contrarrestaba con 50 microgramos por mililitro, es decir, con muy pequeña dosis, lograba evitarse la aparición entonces, o el repique, o la agresividad de estas cepas que eran altamente patógenas. El segundo paso fue constatar esto versus el oseltamivir, que había sido en su momento por así decirlo, el mascarón de prueba para meter la vacuna antigripal. Y se vio, tenemos 4 periodos, como se llaman rounds, ¿no? O sea, periodos donde se da el producto. Por ejemplo, acá tenemos el control y acá tenemos, en el cuadro rojito tenemos la equinacia, el extracto de equinacia, y acá en violeta tenemos el oseltamivir. En la primera etapa, la aparición de pronto de resistencia, porque también es cierto que puede haber resistencia bacteriana, viral, frente a las vacunas que estemos dando. En la primera etapa era muy parejito, pero cuando se daba el refuerzo, acá tenemos la equinacia, no había resistencia a la equinacia y sí había frente al oseltamivir. Y en el tercer refuerzo, la equinacia prácticamente no tenía resistencia y sí seguía teniendo e increciendo el oseltamivir. De manera tal entonces que se constató finalmente que dando equinacia se lograba contrarrestar muy bien los síntomas, no aparecía la enfermedad y la posibilidad de refuerzo que uno quisiera dar no generaba resistencia viral como si la daba, por ejemplo, el oseltamivir. La cuestión que fue el oseltamivir es que se dio en todos lados. Por ejemplo, España en un año gastó 50 millones de euros en compra de oseltamivir. Solamente España, imagínense cuando multiplicamos por todos los países que compraron oseltamivir y los resultados fueron realmente pobrísimos. Entonces, esto es lo que a veces nos plantea muchas cosas. En el caso de la equinacia es interesante porque su mecanismo de acción está muy bien constatado. Es una planta que estimula todo el sistema de fagocitosis, los macrófagos, los neutrófilos, producción de citoquinas que son antiinflamatorias, que participan en esa inmunidad innata de las cuales les hablé al inicio, estimula la proliferación de linfocitos, sobre todo linfocitos T y los asesinos, inhibe la síntesis de prostaglandinas proinflamatorias e inhibe la síntesis de leucotrienos y por último inhibe la hialuronidasa. También faltó agregar acá que hay algunos trabajos, son bastante recientes, que estimularía la aparición también de interferón, que forma parte del conjunto de defensas del organismo. De manera tal entonces, como conclusión de todo esto, primero, las vacunas, sin lugar a duda, han tenido una relevancia histórica, de esto no va a caber ninguna duda. Gracias a ellas se han erradicado muchísimas enfermedades. No deben existir fundamentalismos en contra de su aplicación o prescripción, o sea, no tenemos que hacer una lucha ni una cruzada. Lo que sí queremos es honestidad. Lo que se pretende es que no nos mientan vendiéndonos eficacias no constatadas, que es sinónimo de pesos. Es decir, si me están diciendo que es eficaz y después el mismo centro máximo me está diciendo que no resultó eficaz, los papers en el British Medical Journal me están diciendo que no es eficaz, es como que es una tomada de pelo a veces a los países, a los ministerios de salud que están comprando muchas veces estas vacunas. Como pacientes pretendemos que nos alerten también sobre los verdaderos peligros que encierran ellas. Que me digan si tiene justamente glutamato monosódico, que me digan si tiene mercurio, que me digan si tiene peligro de mutagenicidad, carcinogenicidad. No me lo dicen. Y encima el prospecto me dice que no están hechos los estudios. Y el prospecto me dice no ha sido evaluada la eficacia. Simplemente son muchas veces pruebas in vitro. Y lo que se ve después es al año siguiente, como si fuera la fase 4 clínica, es la farmacovigilancia. Entonces, lo que pretendemos es que se nos informe también si existen algunas otras alternativas bien constatadas. Entonces, también como paciente tengo el derecho de saber, mire, me interesa saber qué ocurre si me aplico de pronto, no sé, una vacuna homeopática. Ahora lo vamos a ver en esta segunda parte. ¿Qué pasa si de pronto puedo tomar equinacia? Esta información tiene que estar también a disposición de todos los cuerpos profesionales, pero especialmente del Ministerio de Salud, que es a la postre quien tiene que velar por todos estos intereses. De manera tal entonces que este es un poco el panorama que tenemos
respecto a este tipo de vacunaciones. En cuanto a lo que es la parte de fitoterapia, los trabajos que tenemos son básicamente en base a la equinacia, ¿no? Hay algunas otras cositas, pero le falta todavía un poquitito más de desarrollo, pero sí, esto que está publicado en revistas importantes se lo quise transmitir. Doctor Fernández, ¿y el Viraflu, qué es la que se está dando en los hospitales de...? Y no tenemos todavía el reporte final. Lo tenemos ahí, es como una suerte de derivación del Tamiflu. No tengo el reporte final de lo que, digamos, es la estadística, porque las estadísticas las sacamos del organismo de control. Nos falta el año que viene, la vamos a tener seguramente. Entonces yo voy a dar el paso al doctor Pedro Escala. El doctor Pedro Escala es médico endocrinólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Él es el director de la carrera de la Cátedra de Medicinas Complementarias de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, con la cual tengo gusto también de colaborar con él, y también es director docente de la carrera de homeopatía en la Universidad Maimónides en Buenos Aires. Así que les pido un aplauso para el doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, querido Jorge Alonso, y un honor para mí estar esta noche acá. Una noche muy especial, de modo que voy a tratar de curarme. Muy bien. He querido preparar esta charla con conceptos, más que con profundización, de modo que también en algunos aspectos vamos a tener coincidencias con lo que acabamos de escuchar. En muchos aspectos vamos a tener coincidencia con lo que acabamos de escuchar, porque la homeopatía en mucho se nutre de las fuentes de la fitoterapia para armar sus medicamentos. Empecemos por acá. La prevención como objetivo. ¿Qué antecedentes históricos podemos citar? Ya en el siglo XV, Paracelso sugería que cada veneno es su propio contraveneno y solo la dosis lo decide. Paracelso, como un proto-homeópata, trabajaba con la ley de las semejanzas a su manera. Más adelante, ya en el siglo XVII, Robert Flatt dice: el esputo de un pulmón debidamente preparado cura la tisis o cura la tuberculosis. He aquí otro criterio de similitud muy claro que nos va a acercar a un concepto que en homeopatía tiene plena vigencia mucho más adelante. Estos todavía son antecedentes a lo que vino después. Hacia 1665, Collet dice: puesto que las secreciones del hombre enfermo están más o menos cargadas de elementos morbosos, si sabemos manejar estos agentes morbosos, con toda seguridad tendremos los agentes medicamentosos. Con estos antecedentes llegamos a 1796, año en el que se considera el nacimiento de la homeopatía. ¿Qué hace Hahnemann? Hahnemann une criterios que estaban rondando de manera anárquica, de manera no sistemática, y da origen y presenta en sociedad, en la academia, un método nuevo, absolutamente revolucionario, de terapéutica, que llamó homeopatía. La palabra homeopatía, que ha sido creada por Hahnemann, como la palabra alopatía, que también es patrimonio de Hahnemann, homeopatía significa terapéutica por los semejantes o semejante a la enfermedad, homeos
patos de patología. Por eso decimos que aquellos eran antecedentes de la proto-homeopatía. Es Hahnemann precisamente quien al final, próximo al final de su carrera, por primera vez propone la existencia del contagio. Hasta ese entonces no se concebía la idea de una enfermedad transmisible de persona a persona. Y lo hace en el Tratado de las Enfermedades Crónicas, que es el epílogo de toda su vasta experiencia, donde introduce conceptos. El concepto del contagio se nutre desde el ejemplo de la sarna, como ejemplo de transmisibilidad de un agente productor de una enfermedad de un paciente a otro, lo que le permite desarrollar el concepto de psora, que psora precisamente es la palabra en latín que significa sarna. ¿Y qué es psora, tanto activa como latente? Lo que hoy en día nos lleva al concepto de inmunidad o concepto de vigilancia inmunitaria. De modo que en el siglo XVIII, el primero que, sin mencionarlo en estos términos modernos de vigilancia inmunitaria, introduce la idea de la inmunidad es Hahnemann. Y habla de activa o latente, según esta esté precisamente en actividad o que esté larvada. De alguna manera nos está diciendo que cuanto más activa esté nuestra inmunidad, cuanto más activa esté nuestra psora, más nos vamos a defender de los agentes productores de enfermedad. Por supuesto, esto nos abre al concepto de qué sucede cuando esta inmunidad, entre comillas, psora, es suprimida. Uno de los conceptos que tiene la homeopatía es que la psora puede ser suprimida a través de diversos mecanismos y terapéuticas. El arquetipo es el uso de los corticoides. Los corticoides hoy en día están utilizados aún en aquellas patologías para las cuales están contraindicados, valga la paradoja. Los corticoides producen inmunidad, descenso de la inmunidad y supresión de la inmunidad, con lo cual se tiene una sucesión de efectos perniciosos que creo que escapa al marco de la charla, pero que casi todos conocemos, ¿no es cierto? La homeopatía, entre las muchas desinformaciones que hay en el público, es que no sirve para el tratamiento de la enfermedad aguda. Y digo expresamente entre la desinformación que hay entre el público en general, porque de esto se han encargado inclusive algunas escuelas de homeopatía de denostar la utilidad que la homeopatía tiene para el tratamiento de la enfermedad en su estado agudo. Lo cierto es que nunca fue así y no lo sigue siendo. De hecho, quienes primero describen la utilidad de los procesos agudos viene desde la historia de la homeopatía. El propio Hahnemann y sus seguidores, Hering, Yahr y otros, estamos hablando ya desde el siglo XVIII, señalamos la utilidad de la homeopatía en el cuadro agudo. ¿Cuándo se utiliza la homeopatía en el cuadro agudo o cuándo se utiliza un medicamento del agudo? Es decir, ¿cuándo se selecciona un medicamento del agudo? Precisamente cuando los casos son esporádicos o de individuos, con lo cual si se hace una correcta selección del medicamento se obtiene una excelente respuesta de todo tipo, respuesta inmunitaria y de remisión de los síntomas, pero tiene una característica: cuando se hace este procedimiento es útil para este paciente, pero es poco útil para la prevención. Entonces nos va a servir para sacar al paciente del momento más álgido, pero no va a servir a los efectos de prevenir una recidiva. ¿Por qué? Porque no es que no tengamos resortes, muy por el contrario, la homeopatía cuenta con estrategias varias para la prevención de la enfermedad. Uno de ellos es
la utilización del medicamento del terreno predisponente, entendiéndose por terreno predisponente aquella tendencia morbosa, sobre todo de tipo de impregnación heredofamiliar, que genera en uno una susceptibilidad a enfermar de determinada manera. Es decir, las características que tiene el genotipo del paciente que lo tornan susceptible a enfermar siempre en el mismo sentido. Por ejemplo, típicas enfermedades que se manifiestan en el árbol respiratorio o típicas enfermedades de origen alérgico que pueden o no complicarse. Cuando hacemos la toma del caso clínico, además de los antecedentes heredofamiliares, notamos que existen variaciones, por ejemplo, en la estructura constitucional de cada paciente. ¿Qué quiere decir? Pacientes calurosos que tienden a enfermar de determinado grupo de noxas, pacientes friolentos que tienden a enfermar con otro tipo de noxas, claramente. Esta característica de constitución en sí misma no significa patología, pero nos habla de susceptibilidad. Parece obvio, pero la noxa no es igual para todos. Hay gente que se va a enfermar por el frío y hay gente que necesita enfriarse. Y le sigue a continuación la predisposición marcada por lo que llamamos el fondo del paciente. Si nosotros comprendemos el fondo del paciente, que está regido por las características psicoemocionales del mismo, tendremos aquel famoso aforismo que enseñaba Marañón, no para las enfermedades agudas, pero sí, de alguna manera, para ubicarnos. Decía Marañón, la úlcera del labriego no es igual a la úlcera del banquero. Esto es, sabemos por experiencia que muchas veces, sobre todo los estudiantes, suelen enfermar antes de los exámenes finales de la carrera o antes de determinadas situaciones de estrés. Esta susceptibilidad, entre comillas, a enfermar, a tener gripes, a tener anginas, en realidad no es culpa del microbio, sino es una respuesta del organismo al estrés próximo, que por lo tanto van a requerir una estrategia diferente de la que requeriríamos en el punto 1 o en el punto 2. Finalmente, Hahnemann le tocó trabajar en la epidemia de cólera, en una de las epidemias de cólera. Y, por supuesto, como la masa poblacional enferma era tan enorme, precisamente hoy se cumple el aniversario del último caso de fiebre amarilla registrado en Buenos Aires. Para esas grandes epidemias, Hahnemann creó un concepto que llamó de genio epidémico, de modo tal que la inmunidad de grandes poblaciones afectadas de una misma enfermedad pueden ser elaboradas a través de la homeopatía, tomando rasgos característicos de la enfermedad en grandes números o en grandes muestras de población y obteniendo así el medicamento característico de esa epidemia, a la cual, si algunos de los pacientes quedan al margen, a esos pacientes se los toma como caso individual. ¿Se comprende esto? Emparentado con lo que hablábamos antes de Robert Flood y demás, da origen Hahnemann a la creación de un nuevo medicamento, que es la creación de los nosodes. ¿Qué son los nosodes? Son medicamentos que surgen de la utilización de elementos patológicos, sean estos segregados, excretados, obtenidos por algún procedimiento de humanos, de animales o de vegetales, que son como materia prima necesarios para la elaboración del medicamento homeopático. Precisamente el concepto de sobra o el concepto de sarna surge porque uno de los primeros nosodes se hizo con la vesícula, que está dentro, con el líquido de la vesícula de un paciente afectado de sarna. Los usos de estos nosodes, que creo que deberíamos señalar acá, no tienen que ver con la utilización de la isopatía, es decir, de la misma
del mismo elemento en su estado puro, sino que está sometido a un proceso de farmacotecnia que es específico de la homeopatía. Los usos, decía, permiten que la medicación sea utilizada como medicación ideal para este paciente, como simillimum, como complemento del mejor medicamento elegido o complemento del simillimum, como elemento terapéutico para desbloquear cuando el caso llega a un punto en el que parece no poder avanzar, o inclusive como preventivo de recidivas, de enfermedades infectocontagiosas, de tendencias patológicas, inclusive heredofamiliares. Siempre hablamos de terreno en este caso, patologías de terreno. Hahnemann decía, introduce el primer nosode que se llama Psorinum, obtenido precisamente de la dinamización del contenido vesical de un paciente con sarna. Más adelante se obtuvo la primera tuberculina, al que llamó tuberculinum. Después hubo una cadencia enorme de tuberculina. Recordemos que la tuberculosis fue azote hasta ayer no más, y por lo tanto los esfuerzos se multiplicaron con una inventiva enorme dentro del grupo de los homeópatas. Swan lo hizo a través de la trituración en polvo de lactosa del esputo de un paciente afectado de tuberculosis. También el propio Swan, en 1880, utilizó material de chancro sifilítico para dar origen a otro nosode que llamó Loesinum, y que Loesinum o Sifilinum, con ese nombre lo tenemos en la materia médica homeopática. Finalmente, como un ejemplo más, Allen y Holcomb en el 1900 crean el Medorrhinum a través de la utilización de pus blenorrágico para la preparación del medicamento. Cada uno de ellos, vale la pena decirlo, no es que solamente sirven para la enfermedad de la cual originan el material, que por supuesto es útil para ello, sino que preparado como medicación homeopática a través de la farmacotecnia, han dado origen a un efecto en abanico de enorme dispersión, tanto para los tratamientos como decíamos, de la propia enfermedad, de sus complicaciones y de efectos aún impensados en el momento en el que se creaba el medicamento, sean estos mentales, generales o locales. Actualmente hay cientos de nosodes descritos. De hecho, uno de los libros más ricos en esta materia es el libro de Julian, que recopila nosodes y sarcodes entre sus páginas, y que es de 1995. Como decíamos, la tuberculosis fue un azote tan grande que la inventiva dio origen a toda una cadencia de tuberculinas. Hoy se habla de la familia de las tuberculinas. Desde la Koch, que es una tuberculina que se hace sin la presencia del bacilo y sin la presencia de material purulento, sino que es la tuberculina hecha con el caldo de cultivo en el cual se ha desarrollado el bacilo de Koch, pero exento de los bacilos, al Bacillinum, que es el sumum del material purulento con células descamativas y demás extraído de una caverna. La tuberculosis aviaria, que da origen a la tuberculina alvearia, el residuum, y aún la BCG, que es otra de las tuberculinas que se utiliza para contrarrestar los efectos indeseables de la vacuna de BCG, y que en muchos pacientes son muy severos, las conocidas BCG-itis, entre otros. No menciono el resto, pero todas estas completan la familia de las tuberculinas. Ustedes dirían, ¿cuál es la utilidad de saber esto? Bueno, es que algunas
y muy someramente de indicaciones de estas tuberculinas pasan por el tratamiento, como decíamos, de la enfermedad que las origina, tanto en su versión aguda como crónica, y en todas sus formas. ¿Qué quiero decir con todas sus formas? Existe la tuberculosis cavitaria, existe la tuberculosis miliar, existen diversas ubicaciones en diversos órganos de la tuberculosis. En todas ellas tienen indicación las tuberculinas y uno las va seleccionando también bajo este criterio. Pero se pueden utilizar en enfermedades broncopulmonares desde los niños a los adultos. En las rinitis recurrentes, grandes medicamentos, la familia de las tuberculinas, de las rinitis recurrentes, sean estas de origen alérgico, sobre todo, o estacionales. La hipertrofia, hinchazón crónica de las amígdalas, que fatalmente en una época pasaban todas por cirugía. Hoy se es mucho más reticente en hacerlo, pero todavía se sigue haciendo cirugía de amígdalas y de adenoides, cuando dentro de la homeopatía podrían tener perfecto resuello si se tratase de estos niños en tiempo y forma. También en bronquitis que quedan después de las gripes, en las gripes prolongadas para ayudar a recuperar a estos pacientes, y aún en patología reumática, como la anquilosis, tan limitante, tan invalidante, y los reumatismos deformantes, es decir, aquellos que traen deformación de las articulaciones, en las que la tuberculina residual tiene tanto que aportar. Vamos a hablar, empalmando con lo que nos contaba el doctor Alonso, de algunas, no, hay una anterior. Y esta. Con respecto a la gripe, las primeras búsquedas homeopáticas surgen desde el principio del siglo pasado. En 1918, a posteriori de la epidemia de gripe española, fueron los primeros nosores. Nebel, en el 33, creó uno de los primeros influencinum. Después el laboratorio Nelson, en inglés, que tiene varios influencinum. El laboratorio Mueller y el Ingel Forte, que muchos conocerán. Son todos variantes del influencinum. El que actualmente está en uso, básicamente está preparado por el Instituto Pasteur. Se utiliza virus de la influenza asiática tipo A, Singapur, de la cual se utilizan 3 partes, más virus APR8 de la gripe común, o gripe europea, una parte. El Pasteur prepara esta combinación exclusivamente para uso homeopático, no se utiliza para vacunación de grandes poblaciones. Y la preparación, sobre todo ustedes que están mucho más embebidos en la parte técnica, se hace luego de pasaje del virus por una friseración en alúmina, con lo cual se garantiza así la ausencia total de virus dentro del preparado. La indicación del influencinum, además de la prevención de la influenza, es medicamento para el tratamiento del agudo, o como no soy acompañante de medicamento del agudo. Decíamos antes que era una de las indicaciones de los nosores. Pero también las grandes complicaciones que quedan después de las gripes: debilidad y fatiga extremos, cefaleas postgripales, síndromes meningios, encefalitis postgripales, inclusive estados depresivos que pueden ser desde los mínimos desganos que hacen que uno diga no puede remontar después de la gripe, no puede entrar en su círculo de trabajo o de estudio, rinitis crónicas, asma bronquial, pólipos nasales o dolores reumatoides y hasta lipotimias. Por mencionar los más frecuentes, algunos de los más frecuentes, ya habíamos mencionado el Nelorinum, pero los que están en farmacia homeopática verán que se receta mucho el Streptococcinum, gran medicamento para evitar las recidivas de los chicos y adultos, pero son especialmente chicos, con tendencia a hacer siempre anginas a estreptococo metamolítico. Staphylococcus,
Candidinum para, sobre todo, las mujeres que tienen enfermedad de flujo vaginal, siempre habitado por cándidas y que pese al uso interminable de óvulos no logran controlarlo. El pertussinum para la coqueluche y el morbillinum para el sarampión. Pero unas palabras en particular sobre el oscillococcinum. ¿Qué es el oscillococcinum? Por favor. El oscillococcinum empezó en 1925 como un hallazgo donde Roy observa que en algunos de los cultivos aparecía un germen de movimiento oscilante, de ahí la denominación del oscillococcinum, sobre el cual Boiron tiene la patente, el laboratorio Boiron, y en Francia se vende libremente. Todo el mundo hace su prevención y parte del tratamiento de las gripes yendo directamente a la farmacia y comprándolos sin receta alguna. La preparación es muy compleja, utiliza hígado y corazón de pato. Por mencionar solo un detalle, se lo incuba 40 días a 37 grados como obtención del material sobre el cual después se va a trabajar en sucesivos pasos para obtener el oscillococcinum. Fue utilizado empíricamente por Chabaron a la dinamización 200, cosa rara porque en Francia en general existe una limitación para utilizar las potencias que van por encima de la 30, pero para los cuadros de gripe, pero es un cuadro de gripe particular, por eso en nuestro país es poco lo que se utiliza. La gripe se acompaña de palidez, catarro oculonasal, congestión dolorosa del tímpano, trastornos gastrointestinales, sinusitis y mastoiditis. Por eso no es el tipo de gripe que habitualmente vemos nosotros en nuestro medio, lo cual no quita que en algunos pacientes se utilice también. La combinación de todo lo mencionado, según Arte, es utilizado por unos homeópatas u otros homeópatas. En lo particular, desde hace más de 30 años, y mucho más, porque en realidad lo utilizaba quien fue mi maestro, el doctor Izazaga, utilizamos una combinación de influencinum, ITK, tuberculinum Koch, y la verdad que tenemos muchísimos resultados en la prevención de los estados gripales, muchísima aceptación por parte del público, aún aquellos que históricamente se vacunaban y se han vuelto renuentes a seguir vacunándose precisamente por lo que señalaba el doctor Alonso, los efectos indeseables post-vaccinales que con esta combinación jamás los tiene. Voy a referirme también un poco sintéticamente al tema vacunas porque frente a la excelente charla de Jorge mucho no se puede agregar, pero vamos a tratar de complementarlo. Primero decir que los orígenes no son los de Jenner, los orígenes son muy anteriores. China e India ya utilizaba la linfa de las pústulas de viruela humana para prevenir la enfermedad de la viruela. Y antes de Jenner, en Boston, se utilizaba la variolización, que era escarificar en el brazo del paciente, producir una lastimadura en el brazo del paciente e inocular ahí directamente el material obtenido de las pústulas de la ubre de la vaca. Y con esto se obtenía una inmunización. Jenner en realidad experimenta y sistematiza la vacunación obteniendo el material de las pústulas de las manos de las ordeñadoras, puesto que las ordeñadoras hacían una forma de viruela atenuada y esa precisamente forma de viruela atenuada permitía que ellas no enfermaran después. Entonces, la diferencia de Jenner con sus antecesores es que utiliza el pasaje por el humano. ¿Había otra antes? No. Está bien, gracias. Los virus están emparentados y dan reacciones inmunológicas cruzadas. Por un lado, el virus de la viruela bovina, un virus intermedio que se denomina vaccinia virus o que es el virus de la vacuna, y la variola
o el virus de la viruela. Es decir, no es que viruela y cowpox o viruela y vaccinia son idénticos. Esta es la anécdota de las ordeñadoras, pero también, olvidé mencionarlo, las tropas tenían menos viruela precisamente porque al montar sobre animales que habían sido se habían contagiado y que tenían estas pústulas, ellos también eran inmunizados a través de este mecanismo. En 1796, fecha que mencioné hace un rato, porque es la fecha del nacimiento de la homeopatía, Jenner realiza las primeras investigaciones con la vacuna y las da a publicidad en 1798. Y lo que hizo Jenner fue que fue el primero en publicar sus experiencias. ¿La pasaste? ¿La pasé yo? Sí, de vuelta. Ahí, Jenner, la paso. Bueno, gracias. Y precisamente empezamos a desmitificar parte de lo que mal se cree con respecto a los homeópatas. Se cree que los homeópatas somos todos cruzados antivacunas. Fíjense que por origen es el propio Hahnemann el que, además de ser contemporáneo de Jenner, elogia la vacuna en su tratado de homeopatía. En la sexta edición de 1842, en el parágrafo 46, dice meritoriamente: desde que se extendió el uso de la vacuna de Jenner, la viruela humana nunca volvió a aparecer ni epidémicamente ni con la virulencia de 40 o 50 años atrás, cuando una ciudad atacada por ella perdía la mitad y a veces las 3/4 partes de los niños por una muerte miserable debido a esta peste. Obviamente, lo que vino después fue una deformación de esta afirmación. En la quinta edición de 1833, en el parágrafo 46, ya había una mención a la vacuna atenuada de la viruela, pero en la sexta se hizo el elogio luego de verificar, darle tiempo y verificar los resultados. Es más, Hahnemann admite que la vacuna es un fenómeno de similitud natural, como en homeopatía la ley de la similitud o principio de la similitud es esencial para la elección del tratamiento. Este reconocimiento de Hahnemann acerca la vacuna al acto del médico homeópata. No existe divorcio. Tanto lo acerca que, vuelvo a reiterar, todo concepto posterior de una suerte de cruzada antivacuna ha sido una deformación de esta verdad. Esto es la viruela bovina que dio origen, o viruela atenuada que dio origen a la creación de la vacuna de Jenner. Se caracteriza por algunas vesículo-pústulas en las manos o en la cara que terminan ulcerando formando una escara negra, da fiebre, da malestar, vómitos, dolor de garganta, ganglios, conjuntivitis, queratitis, pero raramente se produce la muerte. Obviamente si el paciente tiene su inmunidad en menos, pero si no, raramente produce la muerte. Esto es lo que se utiliza, la vaccinia virus, o lo que se utiliza para la vacunación. Podría tratarse de un híbrido entre la viruela de la vaca y la viruela verdadera. Por supuesto, se contagia por inoculación o por contacto con alguien inoculado, de ahí la importancia de vacunar a las grandes poblaciones por el efecto de transmisión de paciente a paciente. Y lo que trae es dolor y prurito en la zona de inoculación, fiebre, adenopatías durante 7 a 10 días. Y al padecer el eczema, enfermedad del sistema nervioso central o inmunosupresión, aumenta el riesgo de tener enfermedad grave que puede ser fatal. Es decir, como concepto, una vacuna es un medicamento. Y como todo medicamento tiene sus áreas de riesgo, sus áreas de éxito y sus áreas de riesgo. Nadie está haciendo un elogio a ultranza, ni nadie está haciendo una denostación a ultranza. Hay que saber las áreas de riesgo que cada vacuna tiene. Esta es la viruela original y que lleva la muerte. Y acá nos abrimos a
a la complementación con lo que decía el doctor Alonso. ¿Son inocuas las vacunas? Ya se habló en parte de esto. Los que hacen homeopatía o estudian homeopatía muchas veces dicen que existe el riesgo de la vaccinosis. Vaccinosis es una palabra que Burnett introdujo en 1884 como crítica, por favor, pero la crítica atribuida a Burnett, como si fuera general para todas las vacunas, también es una deformación. Se limita solo a las consecuencias de la vacunación de Jenner. Jenner habló de la vaccinosis solo ajustándose a la vacuna de Jenner, y después se hizo deformado y efecto traslativo a todas las vacunas. Y incluye la reacción local y la vaccinosis. ¿Qué es la vaccinosis en definitiva? Un estado de enfermedad o mórbido constitucional y prolongado. De todos modos, la vaccinosis previene contra la viruela. Siempre hablando de la viruela. Sin embargo, al margen de la vaccinosis, nosotros, por primera vez, en octubre del año pasado, tomamos la decisión en el Departamento de Homeopatía de la Universidad de abrir el debate sobre el tema vacunas, cosa que ninguna escuela de homeopatía había hecho. ¿Y cómo lo hicimos? Sentamos en este rincón, como dirían, en este rincón a los fundamentalistas antivacunas de la homeopatía. Y en este otro rincón a las autoridades, a las máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública, la doctora Bisotti y 12 investigadores del CONICET concurrieron a nuestro llamado en este simposio. Y nosotros, desde nuestro departamento, como anfitriones, cuidando que todo termine en buena salud y que el mobiliario se conserve. Hemos llegado a algunas conclusiones que voy a mostrarles como epílogo. Uno de los invitados fue internacional, y uno de los invitados fue el doctor Bernard Poitevin, que formó parte del equipo de Benveniste, es decir, que ganó el premio Nobel con Benveniste oportunamente. ¿Qué nos dejó la exposición de Poitevin? Bueno, reacciones debidas a las vacunas locales, producidas por las anatoxinas, como el fenómeno de Artus o inflamaciones, reacciones locales producidas por la hepatitis B, reacciones locales producidas por el formaldehído o el hidróxido de aluminio que contiene muchas vacunas. Reacciones generales, fiebre, fatiga, reacciones alérgicas producidas por las anatoxinas, como erupciones urticarias, anafilaxia, que es excepcional, antígenos de la coqueluche, que producen urticaria y anafilaxia, también excepcional, y mucho acento sobre la vacuna antihepatitis B y la vacuna antineumocóxica. Ahora veremos por qué. También alergia al huevo en aquellas vacunas que intervienen proteínas de aves en la elaboración, y la presencia de reacciones generales cuando se utilizan en el proceso de elaboración antibióticos, dextran o gelatina. Las sustancias que están en curso o en observación, un poco ya lo dijo Jorge, los componentes vaccinales tienen anatoxinas, agentes recombinantes o conservantes como el formol, los mercuriales, o excipientes como el dextran, la gelatina, el hidróxido de aluminio, que está muy presente en la elaboración de las vacunas. Pero también hay contaminantes, los antibióticos, el formol, las proteínas de huevo, especialmente para las vacunas antivirales, la propionolactona y Saccharomyces. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la vacunación antivariólica? Potencialmente fatales, hay efectos serios como el eczema, la encefalomielitis o encefalopatía,
miocardio-pericarditis, la vaccinia progresiva y otros que se dan hasta en el 70% de los niños, como el rash urticariano, infecciones piogénicas, o el síndrome de Stevens-Johnson, raramente, que es una enfermedad fatal con ampollas purulentas diseminadas en todo el organismo. La vacuna antitetánica, que todos elogiamos, que todos creemos, admitimos que es una de las mejores vacunas, sin embargo, tiene factores de riesgo. En particular está condicionada por una reacción anterior. Por ejemplo, el shock anafiláctico, broncoespasmo, prurito nasal y ocular, rash cutáneos, vascularitis y aún glomerulonefritis. Los mecanismos estarían producidos por inmunoglobulina E, reacción de tipo 3, por la hiperinmunización que se da cuando sistemáticamente uno en la guardia ve a un paciente con una lastimadura y dice, por las dudas, aplíquese un refuerzo de la vacuna. O se tiene que operar y dice, por las dudas, aplique, o se va a sacar una muela, por las dudas, refuerce la vacuna. La precaución indica que habría que hacer una detección de la inmunoglobulina G antitetánica específica para verificar la necesidad de esta vacuna, y esto debería hacerse en todos aquellos que superen los 25 años de edad. Obviamente no se hace en nuestro medio. Esto tal vez se haga en Francia, pero no en nuestro medio. La vacuna antitetánica contiene hidróxido de aluminio y un dióxido de titanio. Gracias. Por favor. Los fenómenos de flash en algunos pacientes alérgicos o fenómenos atópicos, exacerbaciones de asma, de dermatitis atópica, ligada a las modificaciones inmunológicas inducidas por las inyecciones de vacunas, factores asociados como fatiga, estrés, infecciones importantes, la vacuna anticoqueluchosa, que aumenta la reactividad de la histamina, y la vacunación en alérgicos en condiciones óptimas durante el periodo de exposición máxima, que deben estar muy bien conocidos. Es decir, en los alérgicos deberíamos incrementar la vigilancia antes de iniciar una vacuna. Algunas de las enfermedades autoinmunes disparadas por las vacunas: el síndrome de Guillain-Barré ya mencionados, asociados a la vacuna de difteria, tétanos, hepatitis B, rubiola, hemófilos, tétanos otra vez, diabetes tipo 1, poliartritis reumáticas y lupus eritematoso sistémico. Observen la hepatitis B, que hoy en día se aplica en la sala de parto. Ni bien nace la criatura, la primera dosis de vacuna antihepatitis B. Reacciones secundarias a la vacuna antihepatitis B: enfermedad de Crohn, miofascitis por macrófagos, con sensación de debilidad, de fatiga, y fuertes sospechas de alergias y de intolerancia al gluten inducida por la vacunación a anti-A y anti-B. Algunos datos estadísticos sobre vacunas. En Estados Unidos, el esfuerzo por combatir el sarampión, nos llegó a ver una estadística. En el 63, 500.000 casos por año de sarampión en menores de 5 años. Ese fue el año en el que se introdujo la vacuna. En el 66 la baja fue a 200.000 casos por año. En el segmento 67-70 la vacunación de los infantes al ingreso escolar fue obligatoria, pero no superó, sin embargo, el 63% de los vacunados. Sin embargo, en el 68 hubo 22.000 casos. 71-78 se hace la segunda campaña, no se cumple los mismos porcentajes de vacunación que en la campaña anterior, y en la mayoría de los casos se dieron entre niños de 5 a 19 años, adolescentes,
en general no inmunizados. Finalmente, entre el 89 y 91 resurge el sarampión en todo el mundo, 56.000 afectados en Estados Unidos, 23 muertes, la mayoría de los afectados en edad escolar. A partir del 96, el 90% de los menores de 3 años están vacunados. El 80% de los escolares reciben una segunda dosis. Y Estados Unidos hace una fuerte cooperación internacional y obtienen en Estados Unidos entre el 97 y 2.150 casos por año. No obstante, hay resistencia a la vacunación para el sarampión. Recordemos la epidemia que hubo en Disney hace 2 años. Y en Brasil también. No obstante, no queremos decir con esto que los conceptos de nuestros abuelos de que es bueno que los chicos tengan sarampión y que es bueno que un hermanito se lo pase al otro. El sarampión tiene complicaciones que van desde la neumonitis, neumonía, croup, en exacerbación de tuberculosis en el caso de tener esta enfermedad, encefalomielitis, diarrea, sinusitis, estomatitis, etc. A otras raras, como sarampión hemorrágico, que hubo una epidemia en la época del doctor Florencio Escardó, cuando el doctor Florencio Escardó estaba como director del Hospital de Niños, el Hospital Gutiérrez. La homeopatía dio un enorme auxilio a los chicos con sarampión hemorrágico. A raíz de eso, introdujo el primer curso de homeopatía en el ámbito hospitalario, en el Hospital Gutiérrez, lo cual le valió el cargo. Lo removieron. Y a raíz del cual después entró en depresión y murió unos años después. Bueno, decíamos las complicaciones del sarampión, para no creer que son inocuas. Trombocitopenias, ileocolitis, apendicitis, pericarditis, pancreatitis aguda. Y en baja incidencia, 1 de cada 1000 pacientes tiene encefalitis aguda con daño cerebral permanente en el 10%, enfermedades linfoides malignas, encefalitis aguda retardada después de la infección, y lo cual genera un cuadro fatal. ¿Qué decir de la gripe? Esta ironía surgió a partir del sobredimensionamiento que hubo cuando fue la gripe porcina. En Estados Unidos, en el 2009, hubo 9 millones de afectados, que era el 20% de la población. 265.000 requirieron hospitalización. Hubo 12.000 muertes. La eficacia de la vacuna igualmente fue del 69%. Con lo cual, ¿cuántos hay que vacunar para que uno no enferme? 7 pacientes. Para que no se hospitalice, 1.600 pacientes. Y para que no se produzca una muerte, 36.000 pacientes. Es decir, el costo es de $8.000 a $49.000 por cada año de vida ganado, si lo queremos ver desde un punto de vista absolutamente numérico. ¿Qué pasa con la BCG? Vacuna cuestionada si las hay. La protección contra la tuberculosis pulmonar es incierta. Algunos dicen que es el 0, otros dicen que es el 80%. Contra la tuberculosis miliar y la meningitis se habla de un 86%. La miliar es una de las formas de tuberculosis. La inmunidad va decreciendo con el tiempo y no hay pruebas de que 2 dosis sean más protectivas que una. Los efectos adversos también existen. Hablábamos de las BCGitis, también las adenitis, la úlcera local, y en general 1 a 200 por cada millón pueden tener BCG generalizada. Y finalmente osteitis como complicación. El autismo ha sido uno de los argumentos de los cruzados antivacunas, asociado presuntamente al uso de mercurio. Lo cierto es que hubo un trabajo en el 2003 basado en los posibles efectos adversos
los chicos, de la asociación entre autismo y los chicos que habían recibido vacunas, por favor. Y resultó que la conclusión de ese trabajo fue que el timerosal tenía una baja toxicidad y que el antecedente proviene de una, aparentemente de que en 1929 se utilizó para tratar la epidemia de meningitis en Indiana con dosis altísimas, que son 10.000 veces superior a la contenida en las vacunas. Y las conclusiones entonces tendrían que ver con esta sobredosis. De hecho, el mercurio se utilizó indiscriminadamente en medicina hasta la mitad del siglo XX. Se conocían muy bien los síntomas de la intoxicación mercurial, pero nunca se reportaron trastornos de desarrollo o del autismo en esa época. Washington había muerto. Por mercurio. ¿Por mercurio? Sí. Sí, hay que recordar que el propio Paracelso introdujo el uso de mercurio a través de instilaciones uretrales para trabajar sobre la sífilis y sobre la hemorragia. En el New England Journal of Medicine en el 2007 se reclutaron 1.047 niños de 7 a 10 años, se evaluaron 42 variables neuropsicológicas y la exposición pasada al mercurio. Y la conclusión fue que por ahora no se puede sacar ninguna correlación entre el mercurio y el desarrollo. Este es un trabajo del New England Journal of Medicine, no homeopático. En Dinamarca y en California se dejó de usar la MMR, que tenía timerosal, en 1990 y 2004 respectivamente. Y los casos de autismo, sin embargo, siguieron aumentando en la misma proporción que antes, corroborando que no habría una relación directa. Y en Japón se utilizó la MMR solo entre el 89 y el 93 y no hubo cambios en la incidencia del autismo. En definitiva, esta es una opinión mía, es una opinión de mi grupo. ¿Qué pasó? Precisamente a propósito de este simposio que armamos en octubre del año pasado, decidimos hacer una encuesta de opinión de los médicos homeópatas de habla española y portuguesa acerca de la vacuna. Lo organizamos desde el departamento y participaron 512 médicos de 20 países, con un formulario idéntico traducido al portugués y al español. 210 de habla portuguesa participaron y 302 de habla española. Todos autodefinidos como médicos homeópatas. Acá tenemos la dispersión por países. 43% eran de Brasil, que fue la masa mayoritaria, 17% y 16% prácticamente idéntico en lo que es habla española. Adelante, por favor. La pregunta de principios era saber si existía una oposición a la vacuna por un principio, no por un trabajo publicado, sino como una idea principista. Y como idea principista, el 67% de los consultados recomienda las vacunas. De modo tal que, primer elemento para dar por tierra de que los homeópatas estamos todos en contra de las vacunas. El 76% de los médicos homeópatas tienen una visión positiva acerca de las vacunas, solo que con matices. Alguna al respecto contesta, ¿qué opinión general tiene de las vacunas actuales? Muchos contestan que algunas son necesarias, efectivas y seguras y otras no tanto. Y que son necesarias, efectivas y seguras el 11%, en tanto que el 22% estima que son innecesarias, poco efectivas y riesgosas. El 77% cree que hay demasiadas vacunas. A propósito del calendario oficial, el 56% considera que es excesivo el número de vacunas que se da. Obviamente, las autoridades del ministerio pusieron el grito en el cielo con esta respuesta, señalando de que estamos muy por debajo de otros planes de vacunación de países del primer mundo. ¿Con qué frecuencia cree que se producen efectos adversos?
Bueno, acá tenemos el 25% considera que se produce frecuentemente, infrecuentemente el 23%. En definitiva, los médicos homeópatas tienen un temor considerable a los efectos adversos. Por favor. Y tener otras vacunas médicas, tener otras actividades médicas más importantes. Si una vacuna es efectiva y segura para prevenir una enfermedad frecuente y de elevada mortalidad, ¿la recomendaría? No tengo dudas, contesta prácticamente 100%. Y solamente los que están en rojo contestan que no. Y, no, perdón, dije mal. Tengo dudas, esta franja verde, no la recomendaría la franja roja, y esta franja azul es que sí, definitivamente recomendaría. Como conclusión, la mayoría de los médicos homeópatas tienen una visión favorable de las vacunas y recomienda vacunar, consideran los calendarios oficiales como excesivos, están en contra de la obligatoriedad, en esto coincidimos también con Jorge, estamos en contra de la obligatoriedad y tienen un temor considerable a los efectos adversos, que está ocasionado precisamente por la desinformación, el elemento que hemos reclamado firmemente a las autoridades del Ministerio. Cuanto más integrado está el médico homeópata en el cauce central de la medicina, más favorable es su posición respecto a las vacunas. Es decir, la integración de la homeopatía con las otras formas de terapéutica y las otras disciplinas propias del quehacer alópata permite que el médico homeópata tenga una visión más amplia, más tolerante y de mayor conocimiento de los efectos de la vacuna y de su prevención. Hasta aquí llegamos.